La Organización Mundial de la Salud dice que el uso del móvil puede provocar cáncer en el cerebro. Yo no sé si el uso del móvil provocará cáncer. Lo único que sé es que la mayoría de los problemas y de los dolores de cabeza me llegan por llamadas del móvil del curro. El móvil es un invento que se hizo para hacernos más independientes y sin embargo hemos acabado convirtiéndonos en esclavos de él, hasta tal punto que quedamos con un amigo para tomarnos una cerveza y acabamos sintiéndonos celosos del aparatejo este. Nos lo vemos al amigo continuamente mirando de reojo el móvil o tecleando compulsivamente a golpe de WhatsApp. Y no solamente el móvil, es la hiperconexión, es el querer hacer más en menos tiempo, las horas extras, los cientos de eventos sociales y familiares, en fin, que nos pasamos la vida corriendo para llegar tarde, de tal forma que nunca disfrutamos el momento, nunca nos permitimos lo que se suele decir perder el tiempo, nunca estamos disfrutando el presente porque siempre estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer después. Yo creo que en el fondo esto no es vida. Si miramos un poco para atrás y nos comparamos, por ejemplo, con los cavernícolas, yo no tengo claro que nosotros seamos más felices que eran ellos. Y si nos queda alguna duda en esta comparación, nos vamos un poquito más atrás y nos comparamos a un mono tomándose un helado y seguro que perdemos. Hombre con móvil 0, mono con helado 1.